Dios te bendiga una vez más, damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos hablar bajo el tema ¿quiénes son los que permanecen en el Señor? ¿O quiénes son los que están en Cristo? Muchas personas dicen, yo creo en el Señor, yo soy cristiano, pero están lejos de guardar la palabra de Dios, están lejos del compromiso y del pacto que se hace al aceptar a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en Juan, primera de Juan 3, 6. Si puede buscarlo, vamos a ver quiénes son los que están en Cristo. Porque podemos ir todos los días a la iglesia y muchas veces y no conocer a Cristo, no tener a Cristo en nuestros corazones. El que tiene a Cristo, bendito sea el nombre de Dios, no tiene temor, anda en la verdad, anda en el camino, anda en la promesa, espera la venida del Señor, anda encendido en la palabra de Dios. Veamos cuando dice primera de Juan 3:6, dice todo aquel, oiga lo que dice Juan, el discípulo, dice todo aquel que permanece en Él. ¿En quién está hablando? En Cristo. No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Fíjense que Juan está diciendo aquí en la palabra de Dios, toda persona que está en Cristo, gloria al Señor, que permanece en Él, no peca. ¿Por qué? Porque ha recibido a Cristo y ha aceptado al Señor como su Señor y su Salvador y ha hecho una confesión de fe. En esa confesión de fe ha declarado que ha entregado su vida al Señor, al autor y consumador de todas las cosas, quien es Jesucristo. Aleluya, que por ende está diciendo, si estoy en prueba, tú, aleluya, me fortalecerá. Si estoy en necesidad, tú aleluya, me suplirá. Si estoy en guerra, tú pelearás. Si estoy en dificultad, aleluya, tú tomarás mi dificultad. Aleluya, si estoy en guerra, entonces tú pelearás por mí. Por eso, Pedro dice, todo aquel que permanece en Él, no peca. Y si usted dice, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, estoy a Cristo, tengo a Cristo en mi corazón, pues no peca. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Aleluya, aleluya, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, dice Pedro, ni le ha conocido. Cuando usted dice yo tengo a Cristo en mi corazón, es porque usted le ama. Es porque usted ha conocido su presencia. Es porque usted tiene una relación con Dios. Es porque usted tiene intimidad con Dios. Es porque usted, aleluya, tiene un llamado. Y ha recibido un llamado de Dios. Y por ende, Dios está con usted. Y como el Espíritu Santo, en el momento que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo nos guía. En ese momento el Espíritu Santo toma control de nuestra vida y no pecamos. ¿Por qué? Porque Él nos advierte, aleluya, cuáles son las cosas negativas, por ende no las hacemos. Entonces, aquí Juan le está diciendo, todo aquel que permanece en Él no peca. Aleluya, todo aquel que peca no le ha visto. No ha visto, ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. Pero está diciendo aquí, Juan le está diciendo, nadie os engañe. El que hace justicia, aleluya, aleluya, es justo como Él es justo. O sea, si usted hacía injusticia antes, ya tiene que andar en la justicia de Dios. Si usted hablaba en engaño, ya tiene que andar en la verdad. Si usted andaba en la mentira, ahora habla verdad. Si usted andaba en chisme, pues ahora es un hombre nuevo y ya no anda en esos placeres ni en esos chismes. Pero, aleluya, parece mentira que Cristo, gloria al Señor, necesitamos a Cristo. Necesitamos nacer de nuevo. Porque si tenemos a Cristo, no pecamos.
Y aquí le dice, hijo mío, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Fíjense, y usted puede decir, yo soy cristiano. Pero si habla mentira, entonces ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Si hace juicio, ¿quién es el que hace juicio? Satanás. Si hace, aleluya, si anda en chisme, ¿quién es el que anda en chisme? Satanás, porque es el acusador. Si anda en contienda, ¿quién es el que anda con Satanás? Todo lo que sale de la boca negativamente en contra de la palabra, si yo digo, aleluya, que permanezco en Cristo, que estoy en Cristo, nada de eso debe estar. Y si esas cosas están en mí, entonces yo tengo que tomar una decisión, aleluya, de erradicar y sacar todas esas cosas negativas que no me llevan, aleluya, a la verdad. Gloria al Señor. Por lo tanto, Jesucristo, una persona que está en Cristo, aleluya, levanta el nombre de Cristo. Otra señal, aleluya, de que permanecemos en Él. Vamos a ver otra señal. En San Juan 15, Jesús habla aquí de la vid verdadera. En San Juan 15, gloria al Señor, dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, mas, aleluya, por la palabra que os es hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros el pámpano. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El mismo Jesús está diciendo, si usted dice que es cristiano, que yo estoy en su corazón y no practica mi palabra y no guarda mi palabra y no anda en mi palabra, ¿cómo puede decir, aleluya, que el Señor está en su corazón? ¿Por qué? Porque el que tiene a Cristo en su corazón da fruto. Y estos frutos son vistos delante de los hombres y las personas lo ven, bendito sea el nombre de Dios. Por ejemplo, cuando vemos en Juan, aleluya, que viene y le dice, aleluya, los discípulos le dicen que Jesús estaba bautizando más. Mire que dice, aleluya, gloria al Señor. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado de arriba, si no le fue dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado, aleluya, le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo. Aleluya, y está cumplido. Aleluya, aleluya. Juan estaba diciendo, el Bautista, yo me siento satisfecho, yo me siento gozoso, porque lo que he declarado acerca de Jesús, aleluya, está dando fruto. Y la palabra que yo le dije de que yo no era el Cristo, que el que venía detrás de mí, aleluya, yo no era digno de desatar ni los cordones, pues está rindiendo fruto. Y por eso él, aleluya, todos vienen a Cristo. Y él está diciendo, es necesario que él crezca. Es necesario que Jesús crezca y que él mengue. Fíjense que le dice al final, aleluya, dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Y es necesario que para que la vida de Cristo se manifieste en cada uno de nosotros cada día menguemos y que la obra de nuestro Señor Jesús pueda crecer en nuestras vidas
y que le demos gloria al Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de manera que quienes permanecen en Él, los que guardan la palabra del Señor, esos son los que permanecen. Cuando suene la trompeta, ¿quiénes serán con el Señor? Los que están guardando la palabra de Dios, los que están esperando la venida del Señor, los que están permaneciendo con la palabra de Dios, porque eso fue lo que le pasó a las 5 vírgenes que tenían aceite, eran sensatas. Ellos permanecieron en la palabra, guardaron el aceite, aleluya, y no se gastó más. Las 5 vírgenes insensatas no permanecieron, aleluya, en la voz que había sido declarado que venía el esposo que tenía en el aceite. Cuando sonó la trompeta que llegó el esposo, sus lámparas se estaban secas. Aleluya, ¿por qué? Porque Dios no estaba en ellos. Por eso, si usted dice Dios está en mi corazón y su lámpara no está encendida, entonces revísese, porque es necesario, aleluya, que levantemos antorcha delante de Dios. Fíjese que dice la palabra del Señor. Aleluya. ¿Quiénes guardan sus mandamientos? ¿Quiénes guardan sus mandamientos? Sencillo. Si buscamos en Primera de Juan, en Primera de San Juan, podemos buscar quiénes son los que guardan sus mandamientos. Sencillo. En San Juan, en Primera de San Juan 3:24, mire qué dice. Gloria al Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha, aleluya, dado, aleluya, por el Espíritu. Cuando guardamos los mandamientos de Dios, el mismo Dios permanece en nosotros. Y el Espíritu, oye lo que dice, fíjese que dice aquí, y que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo que hemos recibido en nosotros, el Espíritu Santo, aleluya, testifica si verdaderamente nosotros estamos guardando la palabra de Dios, si verdaderamente nosotros andamos en la verdad, en la palabra y por el conocimiento de Cristo, el cual Jesús murió por nosotros, derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados, aleluya, y por eso dice aquí que el Espíritu que nos ha dado, el que nos ama, no ha conocido a Dios, porque Dios, aleluya, es amor. Cuando tenemos el Espíritu Santo y guardamos la palabra de Dios, amamos a nuestros hermanos. Aleluya. Pero si usted siente apatía por algún hermano, o siente envidia por algún hermano, o siente celo, rencor, ira, envidia, aleluya, entonces revísese, porque ese no es el Espíritu de Dios, ese es el espíritu del diablo. Y el que es de Cristo practica la palabra de Dios, mas el que es del diablo anda en el pecado. Por lo tanto, aleluya, cuando hay celo, contienda, ira, odio, ese espíritu no viene de Dios y no testifica que Dios está en nosotros, sino que hay problemas en nuestra vida y necesitamos prontamente una reconciliación con Cristo. De manera que el mundo ahora necesita reconciliarse con el Señor. Las iglesias vemos que están vacías. ¿Por qué? Porque habían muchos hermanos en la iglesia que estaban tibios. Y al venir esta ola de pandemia, donde las iglesias, el 98% fueron cerradas, aleluya, el hermano que estaba tibio terminó de tibiarse, se quedó en su casa. Ahora, el que ama al Señor no le importa, aleluya, los caminos o qué tan lejos está la iglesia o a qué hora va a llegar a la casa, porque el que ama a Dios, la obra de Dios ama y quiere andar en la obra de Dios. El mismo Jesús a los 12 años, cuando María, aleluya, y José lo encontraron en el templo y dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Jesús le respondió y le dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Por lo tanto, el que ama a Dios, aleluya, y el que practica la palabra de Dios y el que permanece en él, aleluya, ama el hacer la obra de Dios.
¿Por qué? Porque este es el mandato de Dios que se nos ha sido dado, y por todo el mundo predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, más el que no creyere ya es condenado, porque no ha creído al unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, el hombre necesita, aleluya, escudriñarse a sí mismo y mirar si en verdad, aleluya, anda en la palabra de Dios, si en verdad está permaneciendo en Cristo Jesús. Otra cosa, aleluya, mira que dice la palabra de Dios: ama a sus hermanos. Toda persona que ama la palabra de Dios ama a sus hermanos. En Juan, primera de Juan 2, en el verso 6, si puede buscarlo, alabado sea el nombre de Dios, dice: el que dice que permanece en él debe andar como anduvo Cristo. ¿Cómo anduvo Cristo? En amor, amando las almas, amando a aquella persona que estaban perdidas, amando a aquellos que andaban en el pecado, como aquella mujer prostituta que estaba perdida, como aquellos hombres, aleluya, que eran mercaderes, que cobraban impuestos, que eran ladrones. El Señor amó a tal punto las almas que a Él no le importaba mezclarse, aleluya, entre esas almas perdidas. Más los fariseos, los saduceos le criticaban porque Él se juntaban con esas personas. Mas el que ama la palabra de Dios no se avergüenza de buscar esas almas perdidas, no se avergüenza de ir a una cárcel, no se avergüenza de predicarle, de que lo vean con un ladrón predicándolo, que le vean con una prostituta hablándole de Cristo. Porque el que ama la palabra de Dios ama al pecador y busca al pecador, porque esa es la voluntad de Dios, que nos amemos unos a otros como Dios nos ha amado. Aleluya. ¿Y cómo Dios me ha amado? Dios me ha amado a mí lleno de defectos, lleno, aleluya, de pecado. Aleluya. Dios no le importó todos mis defectos, sino que Él me amó así como yo soy. Y así como es mi hermano, yo tengo que amarle de la misma manera como Cristo nos ha amado. Bendito sea el nombre de Dios. Por lo tanto, debemos procurar, aleluya, que la obra de Dios sea vista en nosotros. Y si la obra de Dios no es vista en nosotros, entonces no andamos en la palabra, no estamos permaneciendo en la palabra, no estamos caminando en la palabra. Es muy fácil decir: yo soy cristiano. Es muy fácil decir: yo voy a la iglesia. Es muy fácil decir: yo estoy ayunando, por oír la obra del Espíritu. Las obras del Espíritu que deben verse en nosotros, la cual nos dice Gálatas 5, gloria al Señor, que dice cuáles son las obras del Espíritu. Vamos a ver qué dice Gálatas 5. Las obras del Espíritu, dice Gálatas: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice Pablo a los Gálatas: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Aleluya. Por lo tanto, el que es de Dios ama a su hermano como es. Muchas veces no nos avergonzamos de saludar a una persona que está perdidamente en la droga. ¿Por qué? O nos avergonzamos de saludar a una persona que está pidiendo. ¿Por qué? Pensamos que nos va a pedir y no le damos la palabra de Dios. O pensamos que esa persona, aleluya, que está en droga, nos va a dañar y que nos van a mirar igual. No. ¿Qué fue lo que hizo Nicky Cruz? Nicky Cruz entró en una pandilla, aleluya, de drogadicción, donde ellos se mataban uno con otro. Pero en ese lugar Dios envió un predicador a predicar. Y esta pandilla, Nicky Cruz y un grupo, fueron salvos porque hubo un hombre de Dios
aleluya, que no tuvo temor e iba a un lugar donde habían pandillas que se mataban uno a otro, porque él amaba las almas y fue a ese lugar a predicar la palabra de Dios. Y en ese lugar un día se juntaron a la iglesia para matarse, pero ese día el predicador estaba predicando y el Espíritu de Dios descendió sobre todo ello. ¿Y qué pasó? Que aquellos que se iban a matar uno con otro, aleluya, Dios transformó su corazón. Dios transformó su vida y terminaron aceptando a Cristo como su Señor, como su Salvador. Necesitamos buscar las almas que se están perdiendo, que están perdidas, que están sin protección, sin Dios, sin Padre y sin hogar. Esas almas que necesitan, aleluya, que tú y yo nos acerquemos, aleluya, para predicarle la buena nueva de salvación y que ellos puedan correr tras la palabra y tras la obra del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice también la palabra de Dios, permanecer en su palabra. Si permanecemos en su palabra, en San Juan 8, en el versículo, gloria al Señor, 31, vamos a encontrar qué nos dice San Juan 8, en el verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, aleluya. Si vosotros, ¿cuándo es que somos libres? Aleluya. Si permanecemos en su palabra, seré verdaderamente mi discípulo. El que no permanece en la palabra de Dios no es discípulo de Dios. El que no permanece en la palabra de Dios no es libre. El que no guarda la palabra de Dios, entonces no es cristiano. Es muy fácil decir yo soy cristiano, pero guarda la palabra de Dios. Está pagando el precio, aleluya, de guardar la palabra de Dios. Aleluya. Eso es lo que nos dice San Juan 14, verso 21, que nos dice, en San Juan 14, versículo 21, nos dice el Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judá, aleluya, aleluya, lo que dice: el que guarda mi palabra, aleluya, es el que verdaderamente ama al Señor. Y el que guarda su palabra, dice, aleluya, él le amará, y el Padre se va a manifestar en aquellas vidas que guardan la palabra de Dios. Por eso que hoy mismo vemos muchas personas que se han engrandecido, aleluya, y se han hecho dioses, porque en cierto momento Dios se ha glorificado, ha usado esas vidas y han creído que han sido ellos, aleluya, los que han hecho la obra, y ya no guardan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el que guarda la palabra de Dios permanece hasta el fin. Necesitamos, aleluya, reconocer nuestra falla. Necesitamos reconocer nuestro pecado. Necesitamos cambiar nuestro corazón. Necesitamos oír la voz de Dios. Necesitamos entender, aleluya, que sin Cristo no somos nada. Por eso, gloria al Señor. Aquí Él dice, aleluya, que el que guarda la palabra de Dios es el que ama al Señor. Fíjense que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondió: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Oye, hermano, cuando una persona peca, es esclavo. Porque el esclavo es que falla. El esclavo es que se aparta de la verdad. El esclavo es que se aparta de la palabra de Dios. Pero una gente que guarda la palabra de Dios, cuando falla, hace como hizo Pedro. Cuando Pedro negó a Jesús, ¿qué pasó? Lloró amargamente porque había fallado. Aleluya. Aleluya, le había fallado a su Señor y salió corriendo, llorando amargamente porque había pecado. El que peca y es de Dios, llora su pecado. David, cuando pecó, dice la palabra de Dios que lloró su pecado. Lloró su pecado en ayuno y oración. Se arrepintió
de aquel pecado y debemos arrepentirnos, hermano. Si hay pecado en nuestro corazón, si hay odio, si hay ira, si hay contienda, si hay chisme, si hay adulterio, si hay fornicación, si hay toda clase de maldad, debemos arrepentirnos y dejar que Cristo, aleluya, entre a nuestro corazón y podamos entender de que necesitamos al Señor como nuestro Dios, como nuestro Salvador y como nuestro único libertador. Gloria al Señor. Fíjese que también lo dice, permanecer en Él, en la doctrina. Una persona que ama al Señor permanece en la doctrina de Dios. Aleluya, en la doctrina del Espíritu Santo, en la doctrina de los discípulos, en la doctrina de la palabra que Dios dejó a través de los discípulos. Fíjense que dice en primera de Juan 2, en el verso 24, dice así, gloria al Señor, lo que habéis oído desde el principio permanezca. Oye, lo que habéis oído desde el principio permanezcan en vosotros. Lo que hemos recibido desde un principio, esa palabra debe permanecer en nosotros. Esa palabra debe estar en nuestros corazones. Esa palabra debe dar fruto, porque esa es la voluntad de Dios. Fíjense que dice, aleluya, en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecerá en él, hijito, aleluya, y en el Padre. Esta es la promesa que nos hizo, aleluya, que nos hizo la vida eterna. Os es escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibís de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseñará. El mismo Espíritu Santo, el que permanece en la palabra de Dios, el que ha guardado la palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo nos va a revelar, nos va a enseñar, nos va a decir cuándo debemos hablar, a dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer, qué palabra yo tengo que traer. El Espíritu Santo, porque el que permanece en la palabra de Dios, el Espíritu de Dios está en esa persona. Y por eso es necesario que cada uno de nosotros, aleluya, reflexionemos, aleluya, si verdaderamente Cristo permanece en nosotros. Si Cristo permanece en nosotros, pues daremos fruto en abundancia. Y si Él está en nosotros, algo grande sucederá. Aleluya, Dios te bendiga. Voy a hacer una oración. Si tú quieres aceptar a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, repite conmigo y di: Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vengo delante de ti, me arrepiento de todo pecado, perdóname en el nombre de Jesús, quite lo oprobio de mi vida, toma mi nombre, inscríbelo en el libro de la vida y no lo quite más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si este programa ha impactado tu vida, suscríbete en el canal franzodedios@gmail.com. Recuerda que Franzo se escribe con S mayúscula y puede compartirlo, este mensaje, con otro y que pueda bendecir a otras personas. Dios te bendiga y será hasta la próxima, si así Dios lo permite. Amén y amén.